Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy arrancamos este lunes 18 de septiembre un gran programa que ya escucharon ustedes en la rúbrica que se llama Ellas en las urnas. Ya les comentaba yo en Análisis Feminista el miércoles pasado que estrenaríamos este programa y la verdad es que estoy más que honrada de tener en este espacio a mujeres que tienen una trayectoria no solamente brillante, no solamente destacada, sino que son mujeres que se han especializado en la participación política de las mujeres en nuestro México y déjeme presentárselas porque realmente son un lujo. Adriana Favela, bienvenida, ¿cómo estás? Ella es ex consejera del Instituto Nacional Electoral, una mujer, como le decía yo, con una larga trayectoria, experta en el proceso electoral, que ha dado las peleas internas en su momento cuando era consejera del INE sobre paridad para los derechos políticos de las mujeres, la violencia política, en fin, una larga trayectoria y realmente me siento muy honrada que haya aceptado estar en esta mesa. Adriana, bienvenida, un lujo tenerte aquí en Ellas en las Urnas. Pues gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí participando y gracias de verdad a ti y a toda la gente que nos escucha. Y déjeme presentarle a una periodista que su propia trayectoria le ha dado el lugar que merece, que es Ivonne Melgar. Es una mujer de larga trayectoria en los medios de comunicación, reportera, periodista, y que ha colocado precisamente en los medios de comunicación, pues, esta participación política de las mujeres. Ivonne, bienvenida, un honor que estés aquí con nosotras y además doblemente agradecida que estés esta mañana aquí para arrancar Ellas en la urna. Al contrario, Lucía, Simac, Adriana, Favela, un privilegio, un honor iniciar con ustedes este proyecto en un momento que no nos hubiéramos imaginado ni siquiera hace un año. Así que, por el contrario, estoy muy contenta de estar aquí. Indudablemente no nos lo hubiéramos imaginado, eso es cierto. No teníamos estos indicios, por ahí hay un eco medio raro, pero ahorita se resuelve en el asunto técnico. Y tenemos a nuestra jefa de información de la agencia de CIMAC Noticias, Lisbeth Ortiz Acevedo, bienvenida, un honor que estés con nosotras, haciendo la reflexión entre todas de este momento histórico que ya lo decía Ivonne, no lo imaginábamos, pero aquí está. Liz, bienvenida. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a Ivonne. Estoy encantada de participar en esta mesa porque efectivamente, como dice Ivonne, pues no nos la esperábamos. Estamos aquí y vamos a arrancar, la verdad, con una mesa pues que poco se ve en los medios de comunicación y me encanta la propuesta que está haciendo CIMAC. Encantada. Absolutamente, pues esta es efectivamente la propuesta, no se ve. Era muy curioso, no sé ustedes que seguramente todas nosotras que estuvimos al tanto de esperar los resultados definitorios de Morena, cuando se anunció finalmente quién iba a ser la coordinadora de de estos comités, en fin, esta forma tan abirragada que hicieron en Morena para poder definir a la candidata, las mesas posteriores de análisis eran solamente hombres, hombres hablando del papel de las mujeres, del lugar de las mujeres, pero quienes somos las actoras, mi querida Ivonne Melgar, estábamos ausentes del análisis político como si no hubiera mujeres y me gustaría que arrancáramos, si te parece bien, Ivonne, con esto que fue pues el banderazo ya de la contienda electoral, aunque más que adelantada, lo hemos dicho acá, pero no nos miran, siguen sin mirarnos como parte de este análisis que tendría que haber, Ivonne Melgar. No te escuchas, querida Ivonne, tienes muteado por ahí. Una disculpa, así es, querida Lucía Lagunes, así es, queridas amigas que nos acompañan, amigos que nos acompañan. Creo que no debemos olvidar de ninguna manera de dónde venimos y ya habrá tiempo de diseccionar de dónde, pero
sí hay que subrayar que de entrada el marco del pasado inmediato de hace apenas 2 meses es que las mesas de análisis no estaban considerando la variante género como tal, y hoy es la gran variante que se dice, ya no es variante, porque como solo son mujeres, entonces ya no es variante. Imagínense qué aberración, ya lo empecé a escuchar en algunos análisis. Ya el género no es variante porque las dos que están definidas como prospectos para las candidaturas presidenciales son mujeres. Y sin embargo, quiero solo eso, subrayar que todavía en 2021, en 2020, cuando Adriana Fabela era parte de ese consejo electoral de vanguardia, tan valiente, que insiste y escribe con otras consejeras como Carla Humphrey, como ay, se me fue ahorita el nombre de las otras consejeras, Dania, pero Claudia. Dania Rabel, por supuesto, particularmente ustedes tres, impulsan esta necesidad de que la paridad constitucional fuera paridad total y se aplicara también en las gubernaturas. Estamos hablando de finales de 2020. Yo encontré por primera vez en mi historia de reportera, por primera vez lo tengo que decir, en mis editores de Excelsior, Bernardino Mérida, porque los tengo que pronunciar y compartir, y Francisco Rosas, por primera vez encontré a alguien que me dijo, podemos irnos de 8 con esa nota, porque lo que están haciendo en el Consejo Electoral, si tú nos explicas de qué se trata, hacia dónde vamos, puede ser la nota de 8, y fue nuestra nota de 8. Y bueno, en medio de quienes decían, es que no hay mujeres, todavía se atrevían a decir en los partidos, es que no hay mujeres, y tampoco había mujeres para las mesas, porque efectivamente hasta ahora incluso hay un medio al que yo les he dicho públicamente, la silla roja se llama en Financiero, les he reclamado públicamente, señores, ¿no les da pena solo estar ustedes analizando la situación electoral? No, sí nos da pena, pero pues no Pero la invitan a nadie, aguantamos, dice. pero aguantamos. Así que de eso venimos, querida Lucía, y por eso celebramos este arranque en esta mesa. No, pues efectivamente es un lujo y creo que todavía no entienden lo que pasó en este país y que no leyeron, que dejaron de mirar este proceso tan largo, como tú bien señalas, Ivonne, porque la historia es bastante, digo, vamos a conmemorar 70 años. A ver, 70 años del voto femenino, quiere decir que no lo vieron, solamente recordaban la fecha. Pero tú lo que traes a la mesa, y no sé, Adriana, ¿qué te parece? Este proceso que ustedes llevaron dentro del Consejo Electoral que está dando los frutos hoy. Es decir, venimos de un proceso electoral donde la paridad en todo colocó a gobernadoras que no nos hubiéramos imaginado al mismo tiempo, que trajo la paridad en los congresos, que vemos en todo, no solamente en el federal, no solamente en el Senado, no solamente en la Cámara de Diputados Federal, sino vemos en el territorio pleno. Y hoy volvemos, Adriana, a tener no solo la paridad en todo, es decir, vamos a tener las elecciones concurrentes en todo el territorio nacional. Eso implica que las mujeres sí o sí van a estar en todo el territorio nacional. ¿Qué tan fácil fue para ustedes, Adriana, ganar esta definición de paridad en todo? Que no fue sencillo seguramente, pero ¿qué tuvieron que ¿qué obstáculos tuvieron que superar, Adriana? Cuéntanos un poco. Claro que sí, con mucho gusto. Y efectivamente, como decía Ivonne, nosotros en el Consejo General del INE, a finales de 2020, como en noviembre de 2020, tomamos un acuerdo donde exigimos a los partidos políticos nacionales que de las candidaturas a las gubernaturas que se iban a jugar en el año 2021, que eran 15, por lo menos en 7 tenían que estar, en 7 candidaturas tenían que estar postulando mujeres, ¿no? Y obviamente fue una decisión que obtuvo muchísimas resistencias. Ivonne no me dejará mentir. ¿Te acuerdas que nos buscaron del Senado de la República? Todos los partidos políticos también nos buscaron.
y no se podía, pues, platicar con ellos de la mejor manera, porque finalmente ellos ya tenían como una idea de que no podíamos exigir la paridad en las gubernaturas porque eran cargos unipersonales, ¿no? Entonces nosotros le decíamos, sí, son cargos unipersonales que se eligen en cada entidad federativa, pero nosotros como institución electoral a nivel nacional podemos ver todo el territorio como de manera panorámica y podemos exigir la paridad, porque se hizo un estudio, que de hecho yo estuve a cargo del mismo, y desde 1953, como ustedes ya lo recordarán, que nos reconocen la calidad de ciudadanas mexicanas y el derecho a votar en todas las elecciones hasta el año 2020, solamente se habían elegido 7 mujeres como gobernadoras y bueno, y 2 más que habían sido designadas para cumplir las ausencias de los gobernadores o del jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, pero solamente 7 habían sido electas. Entonces, y en ese mismo periodo habían sido electos más de 350 hombres para gobernar las distintas entidades federativas. Entonces, ¿por qué no llegábamos las mujeres a ese cargo? Pues porque no nos postulaban. El propio año 2020, que hubo elecciones, sí hubo elecciones a las gubernaturas y no se postuló a ninguna mujer, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hicimos la exigencia. Y las resistencias, pues eran esas. Por ejemplo, el Senado de la República nos decía que no podíamos hacer eso, que como los partidos políticos también nos decían que de dónde iban a sacar a las mujeres, que ellos ya tenían a hombres determinados que llegaran a las gubernaturas y les decíamos, somos el 52% de la población y si ustedes partidos políticos no han volteado a ver a las mujeres y no les han dado la oportunidad de irse fogueando para ocupar esos cargos, pues ese es su problema, pero claro, que hay mujeres, las hay y pueden llegar. Y finalmente también acuérdense que emitimos ese acuerdo y la Sala Superior lo revocó, pero al final, pues, diciendo que el INE no tenemos competencia para emitir esa clase de acuerdos, pero finalmente llegó a la misma conclusión de que conforme a la reforma de la paridad en todos, usted tenía que hacer esa exigencia. Y finalmente, fíjense, ya quedando esa exigencia a salvo, entonces de las 15 gubernaturas de 2021, 6 mujeres ganaron en 6 entidades federativas. Se aplicó la misma exigencia en el 2022 y de 6 entidades federativas llegaron 2 a las gubernaturas y también la misma exigencia en el 2023, ¿no? De 2 entidades federativas con elección de gubernaturas, una mujer ganó, ¿no? Que también fue Delfina Gómez en el Estado de México, donde nada más estaban participando 2 mujeres y era obvio que cualquiera de ellas podía ganar. Entonces, fíjense cómo en un periodo de 3 años se ha propiciado la elección de 9 mujeres como gobernadoras, cuando en 68 años solamente habíamos tenido 7. Entonces, esta fue la gran lucha que se dio y qué bueno que ahora tengamos estos frutos y también la posibilidad de que se tenga a la primera mujer mexicana como presidenta de la República, precisamente por lo que ustedes decían, ¿no? Ya están definidas ciertas aspirantes, ¿no? A contender y ojalá que, bueno, pues que alguna de ellas gane. A ver, este dato que nos das me parece que es brutal, ¿no? La comparación. En 3 años, 9 mujeres gobernadoras, cuando en 67 teníamos o logramos tener 7 mujeres gobernadoras. O sea, el dato es brutal en términos del impacto de lo que es la paridad en todo. Lisbeth Ortiz, CIMAC Noticias ha dado un seguimiento puntual a todo lo que ha tenido que ver precisamente con este empuje de las mujeres para garantizar sus derechos ciudadanos y políticos en el ámbito electoral. Desde CIMAC Noticias, ¿qué es lo que estás avisorando, Lisbeth Ortiz, para, como ya lo decía Ivonne, pues que los medios vayan leyendo lo que está ocurriendo, que es un hecho histórico en nuestro país, por lo que implica? Liz, tienes el teléfono en mute. Ahí estoy, perdón. No te escucho, no sé qué pasa, no se te escucha. A ver, ahí estás. Muchas gracias. Bueno, documentar esto no es nuevo para CIMAC, tiene 35 años haciéndolo. La verdad es que las mujeres
hemos estado participando a lo largo de toda la historia. Tenemos casos particulares que preceden mujeres a hombres que finalmente son los que pasan a la historia, y a nosotras pues venía una invisibilización. Y esta documentación llevamos muchos años. Yo a partir de que me incorporo a CIMAC Noticias, pues tengo el privilegio de ir caminando juntas y poder abordar esta circunstancia y ver que efectivamente las mujeres ya estaban en participación política. De hecho, CIMAC Noticias tiene una etiqueta de investigación que es participación política de las mujeres. Y es que las mujeres están en todos lados. Lo que pasa es que hay que romper techos de cristal o quitarnos parte del suelo pegajoso. Y esto viene a romper esta historia de 200 años. Es que, como bien lo decías, tenemos 70 años apenas de ser consideradas ciudadanas. 70 años en este país de ser, apenas estamos consideradas ciudadanas. Es muy poco el tiempo si echamos una mirada en la historia, y la verdad a mí me queda claro que para los medios en general que no han tenido la perspectiva de género y se han tenido que subir a ella, sobre todo a partir de la revolución feminista en la Ciudad de México en el 2020, bueno, pues poco entienden cómo se mueve esto, porque parece que salimos de las alcantarillas. ¿De dónde están saliendo estas? ¿No? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento? Y es que la realidad estaba ahí, pero nosotras teníamos que empujar para que entendieran que ya estábamos en la política. Lo que pasa es que los espacios noticiosos, las mesas de análisis están enfocadas hombres hablando de lo que hacen hombres. Entonces, esta propuesta que hace CIMAC en un momento histórico, además, me parece revolucionaria, y que viene de la mano de la misma revolución que traían las chavitas del 2020, las morras del 2020 que vinieron a romper tan fuerte. Y claro que hay toda una genealogía de mujeres que las van precediendo, sin duda, y esto es lo que les está pasando. Entonces es como inaudito para muchos editores y medios de comunicación de qué es lo que está pasando. Pero Perdón que te interrumpa, Liz, vamos a tener que ir a un corte de estación, vamos a regresar. Todavía no terminan de leer esto que está enfrente y que no lo vieron, simplemente no lo vieron, porque no es que estuviera oculto, ellos no lo estaban mirando. Así es. Regresamos en un segundo, vamos a un corte de estación, estamos en este programa, Ellas en las Urnas, volvemos. En CIMAC Radio queremos escuchar a la otra pantalla, salgo de con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que el movimiento sufragista se dio a nivel internacional con el objetivo de exigir el derecho de las mujeres a ejercer su voto? Se originó en Estados Unidos a finales de la década de 1840 y se implantó fuertemente en Reino Unido. Fue en 1865 que dicho movimiento se extendió por gran parte del continente europeo. Es importante mencionar que la Convención de Seneca Falls, celebrada en 1848, es considerada como el origen del feminismo como un movimiento colectivo. Allí las mujeres decidieron que era hora de discutir públicamente acerca de sus derechos y la condición social, civil y religiosa. El primer documento colectivo del feminismo estadounidense lo constituye la Declaración de Seneca Falls, aprobada el 19 de julio de 1848. Cabe destacar que el sufragismo británico fue muy activo. Lydia Baker fue una de las dirigentes del movimiento en su país. En 1867 creó la Sociedad Nacional para el Sufragio Femenino y editó el periódico Suffragette Journal, publicado en 1870 y 1890. Para 1897 cambió su nombre a Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio de las Mujeres y en 1903 a la Unión Política de la Mujer Social, lugar en donde se reunieron las activistas inglesas que estaban a favor de la defensa de sus derechos políticos, para coordinar las acciones a realizar a nivel nacional. Además, solicitaban percibir el mismo salario que un hombre por el mismo trabajo, el derecho de las mujeres a ser tutoras legales de sus hijos junto a los padres y la incorporación de las mujeres a la carrera judicial.
Todo dio un giro cuando se desencadenó la Primera Guerra Mundial, pues los hombres se encontraban en la guerra y las mujeres fueron requeridas para ocupar sus puestos de trabajo. En 1917 se crea el Partido de las Mujeres, que siguió reivindicando el derecho al voto. Al terminar la guerra, la situación había cambiado. Estados Unidos aprueba el sufragio femenino en 1920 e Inglaterra en 1928. Y bueno, estamos ya de regreso aquí en Ellas en las Urnas, precisamente haciendo este análisis del momento histórico que tenemos enfrente de la participación política de las mujeres, que yo diría, Adriana Favela, las sufragistas están brincando de contento porque lo que iniciaron hace prácticamente 2 siglos, así como para decirlo rapidito, ¿verdad? 2 siglos, pues miren nada más lo que tenemos hoy. Y en ese momento estamos. Tenemos 2 candidatas, tenemos un proceso en 9 entidades federativas, si mi memoria no me falla, que tendrán que volver a colocar mujeres también. Tenemos la renovación del Senado de la República completo, la Cámara de Diputados y entidades federativas que van a estar renovando, por supuesto, también la Ciudad de México. Pero además, Adriana Favela, las árbitros de esta contienda electoral son mujeres. El INE está encabezado por una mujer y están las consejeras también, ¿no? Ya que hoy son parte de este Consejo Nacional, por supuesto. ¿Cuál es el papel, Adriana Favela, que ves tú en la institución electoral frente a este momento histórico que no está fácil? O sea, no les toca nada fácil. Si nunca ha sido fácil, hoy lo tienen un poco más complicado porque no solo está la polarización, que ya es de por sí difícil, sino, bueno, pues hay todo un clima electoral muy complejo que les toca manejar y no es sencillo, yo supongo. ¿Qué miras tú en este proceso, querida Adriana? Bueno, que sí, como lo has dicho, hay un momento histórico donde podemos tener a la primera mujer como presidenta de los Estados Unidos mexicanos, y eso pues lo tenemos que tener muy consciente y también ir cuidando todo este proceso, porque efectivamente ahorita apenas estamos iniciando el proceso electoral que inició, ahora sí valga la redundancia, el 7 de septiembre apenas, hace pues una semana y media, ¿no? Y seguramente, bueno, vamos a tener que transitar todos estos 9 meses para llegar al día de la jornada electoral. Pero bueno, estamos en esta circunstancia. Me parece que es muy favorable para las mujeres mexicanas saber que pues una de nosotras puede estar gobernándonos en todo el país en los próximos años. Y efectivamente también la autoridad electoral ahorita está encabezada por una mujer, Guadalupe Tadei, y ella está acompañada de otras mujeres. Acuérdense que el Consejo General del INE, que es el órgano máximo de dirección de esa institución, que está integrado por 11 personas, 6 de estas personas son mujeres, ¿no? Entonces ahí está Guadalupe Tadei presidiendo, está Norma, está Dania, Claudia, Carla y Rita Beth, que se acaba también de integrar a ese Consejo General del INE. Y entonces creo que es muy importante que una mujer esté presidiendo esa institución y que en su mayoría sean mujeres las que integran este órgano máximo de dirección. Ahora, lo importante también es que las mujeres podamos ser muy estratégicas y ponernos de acuerdo para que precisamente se vayan logrando las distintas cosas que necesitamos. ¿Qué necesitamos en primer lugar de la autoridad electoral? Que organice elecciones, ¿no? Que siempre lo ha hecho antes el IFE, ahora el INE, pero en estas condiciones donde
pues hay algunos procesos, pues llamémoslos de alguna manera, que están adelantados, ¿no? Pero sobre todo también fomentando que haya una participación que sea equitativa, que las personas salgan a votar el día de la jornada electoral en las urnas, lidiar también con cuestiones de seguridad, pero sobre todo también ir fortaleciendo a la propia institución. Y creo que también ahí las mujeres que forman parte del Consejo General del INE tienen esa posibilidad de fortalecer al órgano electoral. Y la verdad es que son mujeres muy valiosas. A mí me tocó poder estar conviviendo con ellas como consejera electoral, pero a partir de abril, bueno, yo ya salí y ellas se quedaron y llegaron 2 mujeres más, ¿no? La hoy presidenta Guadalupe Tadei y Rita Bell. Entonces creo que ellas pueden fortalecer mucho a la institución, ir tomando decisiones, obviamente que sigan empoderando a las mujeres, que eso me queda claro que lo van a realizar. Y yo obviamente también, pues creo que en el caso de las posibles candidatas o las personas que van a ser las candidatas a los distintos cargos de elección popular, también es importante que vayan acompañadas de una red de apoyo de mujeres. Eso lo hacemos también mucho en el INE con las candidatas a todos los cargos de elección popular, donde tenemos una red de apoyo para irlas acompañando durante las campañas electorales, que acuérdense que también ahí sufren violencia política las mujeres por razón de género. Y también se formó otra red de apoyo para las mujeres electas, porque también la violencia política se da muchísimo, sobre todo a nivel municipal, en contra de las mujeres que forman parte de los ayuntamientos, y dígase regidoras, síndicas, que también hay que acompañarlas, y también a las presidentas municipales. Entonces creo que hay una gran oportunidad donde las mujeres podamos unirnos para apoyar a las otras mujeres que están participando y llegar a un buen puerto. Eso es lo que yo creo que podemos hacer. Muchísimas gracias. A ver, yo te preguntaría, Ivonne, ¿se les está midiendo con la misma vara a las autoridades electorales que hoy están siendo mujeres que cuando estaban, Lorenzo Córdoba, por decirte algo? ¿Tú miras alguna diferencia en la exigibilidad que se le hace a ellas o algunas, digamos, juicios distintos que se le daban a los hombres? En el caso concreto, es decir, de Lorenzo Córdoba, es la primera vez que tenemos en el INE una mujer que lo esté encabezando. Aquí hablamos contigo misma de este proceso electoral, de este proceso para la definición. En fin, ¿cómo miras? ¿Cuál es la lectura que se está dando de la presencia de las mujeres en el Instituto Nacional Electoral? Estás muteada, mi querida Ivonne. Perdón, querida. De entrada, un antecedente relevante. Cuando en 2020 empujan esta paridad total, cumpliendo el principio constitucional, a mí como reportera, muchos funcionarios del INE me dijeron, oye, se les está pasando a las consejeras, ¿no? Como que quieren todo, como que ya chole. Y eso, la misma persona que me lo dijo, que es una persona muy inteligente y muy observadora, en la última reunión que tuvo el Consejo Electoral, que fue una reunión impresionantemente interesante por los debates que se dieron en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, esa misma persona me dijo, como fue en privado nuestra conversación, no comparto su nombre, pero yo lo digo ya como elogio, su reparación de comentario, y me dijo, qué bárbaras las consejeras, particularmente se estaba refiriendo a Beatriz Zavala, a Claudia Beatriz Zavala, a Dania Rabel y a Carla Humphrey, por la defensa que habían hecho de la importancia constitucional que tienen muchos principios que ahora, ante el cambio de la hegemonía, de la correlación de fuerzas en el Consejo, pues se pretenden desechar, ¿no? Y el comentario de este colega era, qué impresionante trío para defender lo existente, qué estrategia, qué inteligencia. Y lo más fuerte que compartió es los liderazgos masculinos que tenía hasta hace poco el Consejo no les permitían brillar con la fortaleza con la que hoy están brillando. Entonces diría que más allá de Guadalupe Tadei, a quien
Por supuesto, le reconocemos el liderazgo que tiene y que se construyó desde Sonora y que le permite estar en la tómbola y ser insaculada como presidenta y empezar a construir ahora un liderazgo. Existe una plataforma en el INE que a ella le va a reclamar mucho, más allá de su condición de mujer, que se ponga al día con la agenda de género. Creo que lo ha empezado a hacer. No era afín a ella, no había crecido su liderazgo como funcionaria electoral en la conversación de la agenda de género, del enfoque feminista, hay que decirlo, pero tampoco Claudia Sheinbaum, pero tampoco Xóchitl Gálvez. Y esa también es la parte importante de la revolución que estamos viviendo. Y ahora se ha empezado a poner al día, lo ha hecho con el colectivo, con la colectiva 50+1, que es muy relevante y que ha tenido un papel protagónico, como sin duda lo han tenido mujeres en plural para empujar la participación política sustantiva. Entonces creo que de alguna manera sí habrá regateo a su liderazgo, combinado con el hecho, con el antecedente de que teníamos un liderazgo en Lorenzo Córdoba muy acendrado, muy construido, muy reconocido, y versus alguien que tendrá que aprender a todo lo que es la difícil tarea de una presidencia colegiada con tanta observación y con tantas agendas pendientes como es justamente no dejar tirada la agenda de paridad y la agenda del derecho de las mujeres. Creo que va a ser un aprendizaje interesante para Guadalupe Tadei, lo está haciendo, lo está ejerciendo, pero todavía creo que le falta ponerse al día con todo el empuje que tenían esta agenda y que sin duda otras consejeras la están defendiendo y llevando a cabo. Sin lugar a dudas, estamos frente a todo nuevo, yo diría. Es decir, una presencia de las mujeres en muchos espacios de toma de decisión. Si hay algo que habíamos estado insistiendo desde diferentes ámbitos, era no solamente el número, ¿no? Que es muy importante, está muy bien, pero en aquellos lugares donde se decide realmente. Y lo decíamos, por ejemplo, en el caso del Congreso, sí, la paridad en todo, pero los señores se quedaron con la coordinación nacional, ¿no? Con la coordinación política, no la soltaron, que es ahí donde se negocian las agendas, los puntos, en fin, todo. Desde esta historia que ha narrado Simac Noticias, Lisbeth, que ha acompañado desde las cuotas en el 93, ¿no? Parece tan lejos, a paridad en todo ahora. ¿Cuáles son los retos que estás viendo en esta cobertura, mi querida Liz, que tendrían que estar colocándose precisamente para entender esto que estamos viviendo, que es parte de este proceso histórico? Bueno, el reto es mayúsculo. Vamos a tener la cobertura de la elección más grande de la historia en el país. Efectivamente, las mujeres hoy están en el pináculo, van a dirigir esta elección desde Guadalupe Tadei. Están dos punteras como posibles aspirantes a la presidencia, y va a ser un reto enorme, porque además en toda la República, como bien lo dices, o como lo hemos dicho, pues van a haber elecciones. Incluso constantemente ahora el INE nos está sacando algunas infografías para saber la magnitud de lo que vamos a cubrir. Una parte que me parece muy importante es cubrir el tema de violencia política en razón de género. Decían, por ejemplo, desde el INE tenían 364 hechos. Habíamos considerado, por ejemplo, y que tenemos el tema y que lo vamos a cubrir desde la agencia, es como hay un agresor, 11 veces agresor. Entonces, hay una información de un funcionario 11 veces agresor. Entonces, para nosotras va a ser un reto
poder documentar desde el periodismo este tipo de violencias, la violencia política en razón de género. Sin duda el registro que tenga el INE va a ser fundamental para que nosotras podamos hacer comparativas, para saber qué es lo que está sucediendo. Hoy ya hay informaciones importantes, ya nos hablan que, por ejemplo, que los presidentes municipales son los que que son mayormente agresores. Que el ámbito municipal es donde más se da este tipo de violencia. Si no mal recuerdo, es Oaxaca, me parece que es el estado que tiene mayor índice de registros de violencia política en contra de mujeres. Entonces, estas comparativas que nos dé el INE y que necesitamos todos los lineamientos bien establecidos para poder tener esta documentación, es importante, pero sí me parece que tenemos que hacer algo porque, y trabajarlo de la mano con las mujeres en el INE, porque no puede haber un agresor 11 veces agresor. ¿Cuánta impunidad debe de haber en esas agresiones? Porque además puede ser reiterado, o sea, nos dice el INE, hay 364 registros, pero esos 364 puede ser por ejemplo, de este hombre que sus 11 veces estén dentro de este registro. Entonces, ¿cómo poder hacer? O sea, ¿cómo tener dientes para evitar que esto siga sucediendo, para que la impunidad no quede rampante en este tipo de circunstancias? Porque si no, conforme pase el periodo electoral, pues van a ir en aumento, y no queremos hacer simplemente un conteo, un número y hacer notas con números y decir, a ver, este tipo tiene 11 veces agrediendo y para el siguiente año va a aumentar a 25 solamente de ese tipo. Entonces, me parece importante este registro que haga el INE de la mano de las periodistas, incluso me parece importante que hoy no lo tiene un día fijo para poder cerrar cuenta, por ejemplo, que sea mensual, a lo mejor que podamos tener un recuento mensual y eso no lo tiene el INE, lo pongo aquí públicamente, podría hacer el INE una propuesta para que haga ese corte de caja cada mes para saber hacia dónde, sí, para hacer ese corte de caja y nosotras poder hacer esa comparativa y poder enfocar esa perspectiva, esa investigación en los ámbitos necesarios. Y si hoy en este registro ya nos dice que el ámbito municipal es el que más registros tiene, hay que enfocarse hoy en esta circunstancia, qué es lo que está pasando a nivel municipal, qué es lo que está pasando en Oaxaca, por ejemplo, con la entidad con mayor índices de registros. Exactamente. Sin lugar a dudas, como verá, este es un gran programa y va a ser cada vez que ocurra, ellas en las urnas. No se vaya, quédese con nosotras que todavía nos queda un poco más por analizar este momento histórico. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Yeah. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compás creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué norma. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar y hablar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo parte de este mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras
hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre pues que lo sea. A quien se acata, quien sale de las reglas y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa. Ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia. Te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento. Yo ahora hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Y contra toda expectativa, hoy vamos caminando juntas, acompañándonos, cuestionándonos, porque es suficiente de las violencias que hemos vivido. Ahora necesitamos construir historias diferentes, donde nuestra voz importe, esas historias no contadas, que hoy vamos a gritar. Y ya estamos de regreso en el último tramo precisamente de este gran programa que pues hemos colocado 3 analistas fantásticas con una gran trayectoria para hablar de este proceso histórico que tenemos enfrente. Adriana Favela, Ivonne Melgar, Lisbeth Ortiz. A ver, en el último segmento de este programa, porque vendrán más, esto va a durar todavía, no se acaba, estamos arrancando efectivamente. Ivonne, ¿qué miras en este tramo que hemos iniciado el proceso electoral súper adelantado, 2 candidatas presidentas, un proceso donde, bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum, queda un poco raspadito con la salida o con el descontento de el ex canciller, ¿verdad?, de Marcelo Ebrard, Xóchitl Gálvez también con un proceso no muy claro internamente, es decir, la democracia todavía tiene huecos que tenemos que fortalecer internamente. Sin embargo, están ahí estas 2 mujeres, ya lo decías tú, tenemos a Claudia, tenemos a Xóchitl Gálvez, no necesariamente feministas, no necesariamente comprometidas con los derechos humanos de las mujeres. ¿Cómo ves? Es decir, vamos a jugarle a la bola de cristal. ¿Qué miras en el futuro, pero qué has visto en este proceso que te dice por acá pueden pasar cosas? Exacto, claro que sí. Estoy muy contenta de solo pensar todos los temas que se nos atragantan y que se quedan pendientes y que pueden dar muchos programas y muchos análisis en lo sucesivo. Pero de entrada diría 4 temas que quizás ahí estarán pendientes y los iremos retomando en diferentes oportunidades. La primera creo que son los perfiles. Son 2 mujeres que no necesariamente, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y lo subrayó en un análisis muy interesante Carlos Bravo Regidor, y a mí me parece que cada vez se dan más elementos para documentar esto, y lo decía también Jorge Volpi en su artículo el sábado en Reforma, me gustó mucho, porque hay que tener también la claridad de que justo porque no son feministas, es también todavía más avasallador el fenómeno que estamos viviendo de mujeres en la Suprema Corte, en el INAI, en el INE, en los órganos autónomos, y igual íbamos a tener una rectora, no sabemos. Entonces, estas 2 mujeres de entrada no han vivido en la discusión feminista. Sin embargo, ya las ves que saben que sí o sí tienen que asumir la discusión y formular propuestas, y tienen muchos encuentros con mujeres y cada una tiene sus propias redes. Ya analizaremos el contenido más con detalle, pero creo que están obligadas
y estarán obligadas a responder a la agenda de las mujeres y a hacerse cargo de el beneficio que están ejerciendo y protagonizando. Pero diría que no son mujeres, no son políticas tradicionales, no han sido las grillas de toda la vida. O sea, saben de política, tienen su propia forma de hacer política, pero son una científica, otra ingeniera, con trayectorias propias en esos ámbitos, con resultados exitosos y brillantes en esos ámbitos. Y esto te habla también de otro código, ¿no? El segundo punto es que vamos a tener una tensión a lo largo de la campaña entre qué tanto son mujeres que pueden ser autónomas en la construcción y conducción de su campaña, y el dilema de cómo leen esto los electores. Si es bueno que Claudia sea supeditada y seguidora de una continuidad crítica del presidente López Obrador, si puede construir su propia plataforma, si Xóchitl Gálvez es vista como la narrativa de Palacio pretendió, como un títere de las partidocracias de hombres de un club de Toby que ha decidido usarla, y eso se va a traducir en otro tema que para mí es fundamental, la comunicación política entre ellas. Si ellas van a ser capaces de construir un código diferente de relacionarse en la disputa del poder, o hipócritamente van a decir que tienen un código diferente y van a echar a andar los códigos patriarcales de violencia verbal que documentan y alimentan la violencia política en razón de género, que será el otro gran tema que yo creo que nos obliga hoy como feministas, como periodistas y como personas ciudadanas comprometidas con la democracia constitucional a ir aterrizando, discutiendo, analizando y haciéndonos cargo de cuándo hay violencia política en razón de género y cómo no nos conformamos, como lo decía muy bien nuestra colega de CIMAC, con solo registrar, sino también con actuar frente a esa normalización que ya estamos preocupantemente viendo de la violencia política en razón de género. Creo que aquí dejaría yo esta agenda de los temas que van a estar marcando una disputa que también tendrá la pregunta de si es, desgraciadamente, de si entonces viene un tercero que es hombre, que tanto va a contar su condición de hombre, porque no estábamos preparados, dirán los retrógradas, para una mujer. Veremos. Ellos no estaban preparados. Los retrógradas indudablemente no estaban preparados. Por supuesto que sí. Pero nosotras, las demócratas, las mujeres de este siglo XXI, claro que estábamos preparadas. Por supuesto, nos hemos venido preparando a lo largo de los años. Liz, ¿tú qué miras en este análisis? Ya nos ponía temas muy importantes, Ivonne. Me parece, esto último quisiera rescatarlo en términos de la comunicación política. Creo que has colocado un tema, Ivonne, muy importante porque depende de cómo se relacionen ellas en la comunicación política. Veremos si hay un cambio también en las narrativas de los medios de comunicación. O seguiremos escuchando los mismos calificativos que enfrentó Josefina Vázquez Mota y otras candidatas en términos de esta duda. De la presencia de las mujeres en el espacio público, como si no tuvieran los suficientes méritos para estar y todavía colocarles la duda. Algo que me ha llamado la atención, no sé, Liz, si es que hasta el día de hoy no he visto, a lo mejor se me ha ido, pero hasta ahora no he visto esta pregunta que solía estar de si México está preparado para una mujer. Creo que por suerte ya logramos superar el trauma de que sí estamos preparadas las mujeres y por supuesto que este país merece que tenga una mujer al mando. Yo decía, llegamos tarde. En América Latina han habido 14 mujeres que han presidido una nación. Eso nos habla de la historia de nuestro propio continente. ¿Tú qué miras precisamente en este mismo ejercicio?
el pasado, pero el futuro que nos viene y cómo esto nos está marcando lo que tendríamos que estar colocando enfrente, Lisbeth Ortiz. Yo me quedo con esta parte que nos dice Ivonne sobre las agendas y lo hemos venido documentando desde la agencia. Efectivamente, la presencia de las mujeres rompe un techo de cristal inaudito en nuestra historia, pero eso no quiere decir que traigan la agenda de mujeres, efectivamente, y más allá de que sean feministas o que no sean feministas, sino que conozcan verdaderamente la agenda de las mujeres. Cuando escuchaba a Ivonne, me vino a la mente este dar el bastón de mando. Lo relacioné con si te acuerdas que también lo documentamos, el rompe el pacto, presidente, que no tenía ni idea y que a ver que se lo explicara Beatriz Gutiérrez Müller. Y yo cuando sucedió eso, yo en comunicación yo decía, Claudia, te estás equivocando, porque parecería que es no romper el pacto patriarcal, dar ese bastón de mando es como continuar esas mismas prácticas, porque este gobierno nos ha dado la espalda a las mujeres y las mujeres fueron las que lo llevaron a la presidencia a López Obrador. Entonces, yo decía, eso es muy riesgoso en materia de comunicación, dar el bastón de mando y que ella lo obtenga en materia de comunicación. Está diciendo, estoy adoptando casi la misma agenda que Andrés Manuel López Obrador, y López Obrador nos ha demostrado una y otra vez que no tiene la agenda de las mujeres, que no es prioritaria ni en su gabinete ni con las demás. Me parece fundamental incluso cómo comunican, la forma en cómo nos hablan, cómo se dirigen a nosotras, con quién se reúnen. Porque lo que hablábamos hace poco, Cristina Solano Díaz, una mujer indígena, bueno, que se le considera la traductora de las mujeres indígenas en San Quintín, en Baja California, y que ella está en una Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas. Ella decía, bueno, con nosotras no se ha reunido Xóchitl Gálvez. Entonces, todo eso va a comunicar, o sea, va a comunicar el bastón de mando, y nos recordaba eso, rompe el pacto, y para mí era rompe el pacto, Claudia. Sí, sin duda nos está llevando a los electores, o sea, le está poniendo a los electores, sigue ella con mi propia agenda, y eso es muy riesgoso, y yo creo que lo que va a hacer la diferencia, y estoy segura de ello, la que se suba al tema de mujeres, me parece que va a hacer la diferencia en esta candidatura hacia la presidencia. Y es muy riesgoso que Claudia haya aceptado eso. No es una crítica solamente de Claudia, sino efectivamente son de las dos, porque, así como lo digo, no se ha reunido, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, a pesar de tener el huipil que comunica la agenda de las mujeres indígenas, pues una mujer indígena activa, me dice, en la Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas, pues no se ha comunicado con nosotras. Entonces, las agendas son fundamentales, y qué comunicamos en punto y coma de eso. Claro. Me parece que ahí están como retos, indudablemente ya lo decía Ivonne, los temas se nos agolpan y se nos van quedando, pero bueno, este es el primer programa de muchos, así que todavía tenemos tela de dónde cortar, lo cual pues me parece súper fantástico. Adriana Favela, pues indudablemente no podemos dejar a un lado el papel del Instituto Nacional Electoral, los retos que los vienen en medio de esta contienda. ¿Tú qué miras en este proceso? Tenemos 4 minutitos antes de despedirnos para que miraras, nos dieras luz de estos retos que viene ya. La presidenta del INE ha señalado temas importantes de esta contienda. En fin, ¿cómo estás mirando lo que viene y los retos que van a tener que superar? Tú decías, hay que ser estratégicas. El reto es que sean estratégicas. ¿Dónde le ves, te voy a decir, el riesgo de pisarle el callo al diablo? Mira, yo creo que primero hay que hacer varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, algo a mí que me preocupa mucho es cómo van a mirar los alcances de la reforma constitucional
conocida como 3 contra la violencia, ¿sí? Hay algunas consejeras actuales del INE que han dicho que solamente se refiere a delitos electorales. Entonces, fíjate, Lisbeth, todas las personas que están ahí en el Registro Nacional de Personas Agresoras contra las Mujeres no tendrían ningún obstáculo para acceder a una candidatura a algún cargo de elección popular, si esa es la visión de las compañeras consejeras electorales. Otras opinan exactamente lo contrario, ¿sí? Que sí dice delitos electorales, pero que también se entiende que sea cualquier caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por eso hablaba yo de ser estratégicas, ¿no? Y nosotros tendremos que estar comunicándonos con las consejeras y los consejeros también, porque yo, por ejemplo, cuando fui consejera del INE, me sentía muy cómoda cuando mujeres del colectivo, por ejemplo, mujeres en plural y de demás colectivos, se acercaban a mí a hacerme propuestas, y claro que las comentas y vamos saliendo adelante. Entonces, a eso me refiero de ser muy estratégicas. También tenemos que ver, por ejemplo, este alcance de esta reforma a nivel constitucional, cómo se le va a hacer para que efectivamente ninguna persona agresora llegue a los cargos de elección popular. Yo también diría que la clave está también en involucrar a los partidos políticos, porque el INE, los OPLE, los tribunales electorales hacen un gran esfuerzo. Pero ¿qué pasa con los partidos políticos que tienen la facultad de estar postulando a las personas a los distintos cargos de elección popular? De ahí salen las candidaturas, y si ellos no se comprometen con este tema para erradicar la violencia, no vamos a lograr gran cosa, porque entonces siempre van a buscar una interpretación que les sea cómoda para que la gente que ellos quieren llevar a las candidaturas pues sea inscrita, ¿no? Entonces yo diría, estar de la mano trabajando con la autoridad electoral. No hay que separarnos de las autoridades electorales, hay que estar ahí con ellas, acompañándolas. Hay que hacer un gran pacto, yo diría, también a nivel nacional con los partidos políticos para que se comprometan a no registrar personas agresoras, y ojalá también que nosotras como mujeres podamos irle aportando elementos a las mujeres que eventualmente van a estar en las candidaturas. Yo creo que se podría trabajar en una gran agenda, ¿no?, de género, y ofrecérsela a todas las que vayan a ser candidatas a la presidencia de la República, a las gubernaturas, a cualquier cargo de elección popular, para que también se vayan comprometiendo y vayan impulsando estos temas. Me parece que estamos en el tiempo de las mujeres, estamos en una elección que seguramente va a ser histórica por todo el contexto, por quienes se están organizando, por quienes van a ser las candidatas, por todo lo que hay en nuestro país, pero también tenemos que acompañar a las mujeres, porque nosotras a lo mejor estamos pidiendo, o sea, exigiendo mucho de que ellas vengan a buscarnos, y a lo mejor también sería bueno que nosotras nos acercáramos. Hay que entender que tanto Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez estaban buscando pues precisamente encabezar los movimientos políticos en los que están ellas participando, pero también es importante que nosotros estemos ahí para pues darles pues una guía de cuáles son las cosas que se necesitan, cuáles son las agendas que se necesitan impulsar, con independencia de quién llegue a esos cargos de decisión. Esa sería, yo creo que lo que yo veo que necesitamos hacer nosotros como mujeres, y como actuar de manera estratégica, que es lo que yo entiendo que debemos de hacer, ¿no? Pero sin duda hay que participar, y estaremos ahí para pues ir narrando lo que vaya sucediendo. Gracias. Quisiéramos que no se nos concluyera el tiempo, pero llega al final. Y esta es una probadita de este gran programa que va a estar Ellas en las Urnas, porque aquí está la reflexión, aquí está el saber, aquí están expertas, por supuesto, hablando de un tema que han seguido. No son mujeres improvisadas, quiero decirlo y quiero reiterarlo, son mujeres con larga trayectoria que saben, por supuesto, de lo que están hablando, y que son unas analistas de primera. Muchísimas gracias, Adriana Favela, Ivonne Melgar, Lisbeth Ortiz, por estar aquí, y porque vamos a estar cada 15 días en Ellas en las Urnas, colocando los temas que hay que colocar en el centro, porque nosotras sí veíamos que esto iba a ocurrir. No teníamos certeza del año, pero sabíamos que iba a ocurrir, así que bienvenidas a este momento histórico que somos parte ahora también de él. Gracias a las tres y bueno, a quienes nos escuchan, muchas gracias,
y será, estoy convencida, porque aquí es la muestra, una gran oportunidad para todas las personas que estamos en este proceso y que estamos apostando a una democracia en este país. Muchas gracias a las tres, a nuestra audiencia. Nos escuchamos en la próxima, Ellas en las Urnas. Hasta luego. Gracias, Lucía. Gracias, Liz. Gracias, Adriana. Ellas en las urnas. Gracias. Política y mujeres. Lisbeth. Gracias, chicas. Mucho gusto. Qué El alegría acondicionar verlas. actual rumbo a las elecciones de 2024.